Nos predicó el hermano. Gloria al Señor Jesús. Que siempre hay palabra. Gloria a Dios, porque a eso hemos venido. Amén. El Señor nos alimenta cada día y nos da la provisión que cada uno necesita por medio de su palabra. Gloria al Señor Jesús. Vamos a abrir la escritura. Vamos a leer una porción en Primera de Reyes. Dale gracias al Señor, porque nos permite a todos y cada uno de nosotros estar en este lugar. Bien. Dando de su plenitud, gozo, su presencia. Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes 18. Del 20 en adelante. Tiene como título y alternadamente, poniendo todo el entendimiento para escuchar lo que nos Jesús. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el cielo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se tajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme el número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar
y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que yo soy tu siervo, y que por medio tuyo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las zanjas. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todos juntos. Entonces Elías le dijo: Pensad en los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos se postraron. Y llevaron a Elías y al arroyo de Sison, y allí los degolló. Vamos a tomar asiento, hermanos. Gloria al Señor. Esta es una historia que aparece aquí en el libro de los Reyes, y yo creo que muchos ya la conocen, y quisiera compartirla con todos ustedes en esta noche. Pues hoy es un día de culto, de oración y estudio de la palabra, ¿verdad? Yo les he compartido a algunas de mis hermanas que a mí no me gusta como leer en público, no sé, a mí me gusta leer la palabra, yo me deleito en la lectura de la palabra del Señor, amo la palabra, pero para mí es un poco difícil leer ante el público. Y entonces, pero si el Señor nos pone, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Como decía el hermano, a Dios no hay que ponerle peros, hay que hacerlo. Gloria al Señor Jesús. Y pues en esta noche vamos a hablar con el tema la oración que mueve montañas. Gloria al Señor Jesús. Precisamente en esta oración tan poderosa que hizo Elías, el profeta de Dios, vemos en esta historia que, bueno, leí un poquito antes, que viene, este es el reinado, es el tiempo, en el tiempo del reinado de Acab. Y dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 16, el versículo 29. Bueno, es el 30. Dice, bueno, solo se lo quería compartir. Dice que Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Entonces, pues, este hombre hacía lo malo ante los ojos de Jehová. Y en ese tiempo se perseguía a los profetas de Dios, a los hombres de Dios, y de hecho los mataban. Entonces, como aquí leímos, Elías dice: yo soy el único de los hombres de Dios que queda, más de los hombres de Baal. Ahí dice 450 hombres. Y entonces, sin embargo, el Espíritu de Dios estaba en Elías. Y él tiene esa valentía para estar ante ese rey, aunque no era bueno, y yo creo que él, bueno, no, tal vez con el Espíritu de Dios no hay temor, ¿verdad? El Espíritu de Dios echa fuera el temor. Pues entonces ese hombre de Dios tuvo el valor para estar enfrente de Acab, ese rey que a pesar de ser el rey, pues era un hombre malo. Yo creo que en algún momento tuvo que haber pensado de que podían agarrarlo y matarlo también, porque eso era lo que hacían en ese tiempo con los profetas. Sin embargo, con el poder que da el Espíritu Santo, él tuvo el valor para enfrentarse a ese rey. Y como decía ahí, dice que se reunió el pueblo. Y a mí me gusta mucho imaginarme siempre cuando estoy, más estas historias que están en el Antiguo Testamento, para mí son bien impresionantes. Este momento es algo
que me parece tan impresionante, porque yo me imagino esos dos, dice unos bueyes, right? Bueyes. Yo me imagino unos animales tan grandes, y de hecho ahorita estaba aquí orando y yo veía este altar, ¿verdad? Y ahí dice que hicieron un altar. Pues entonces para ofrecer el holocausto. Y esos animales son grandes. Dice, bueno, yo he leído documentales que son hasta como de 2 metros. Y yo me imaginaba más o menos la dimensión aquí. Y yo pensaba, y como dice ahí, que hizo alrededor del altar, puso la leña, ¿verdad? A ver, vamos a más o menos imaginarnos cómo es que lo hizo. Para que no se duerman, hermanos. Le dieron un buey, lo cortaron en pedazos para hacer el holocausto a Jehová, ¿verdad? Porque le habían pedido como señal de muestra que Él era el Dios todopoderoso y no el Dios de los Baales. Entonces le dieron ese buey, lo cortaron en pedazos y pusieron la leña, pero no prendieron la leña. Y dice que los Baales estaban gritando a gran voz, y me da mucha risa cómo Él se burlaba de ellos. Voy a leer esa parte. Dice que gritaban en alta voz. Y Él les decía, quizá está meditando, pues es Dios. Tiene algún trabajo o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Él se burlaba de ellos porque ellos estaban gritando a Baal que cayera fuego del cielo y nunca fueron escuchados. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Él, para hacer las cosas como más, para que el poder de Dios fuera exaltado aún más, entonces Él dice que pidió que le dieran 3 vasijas de agua. Y yo imagino que pues eran unas vasijas grandes, y entonces las regaron esa agua sobre el holocausto. Y eso hace que sea más difícil que el fuego consuma, ¿verdad? Donde hay agua. Y sin embargo, Él pidió una y otra vez, 3 veces, y dice la palabra de Dios que se inundó esa zanja. Y como les decía, yo me imaginaba todo este lugar así. Más o menos yo pienso que era la dimensión, y que alrededor estaba esa zanja llena de agua, que todo estaba inundado ahí. Y sin embargo, Él estaba con la fe puesta en el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor Jesús. Como estamos nosotros aquí al ver a nuestros hermanos que venían aquí ante este altar, y con la fe de que podemos recibir del Dios Todopoderoso la sanidad. Amén. Todo lo que necesitemos, porque Él es fiel y verdadero. Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y entonces dice que hizo esta oración, y esta oración es lo que principalmente quisiera que quede ahí grabada en su mente, en su corazón. Mire cómo le habla Dios, el Dios de Isaac, de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, y que no hay, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Yo pienso que para esta parte de la oración, yo pienso que Él estaba ya con lágrimas, conmovido, porque cuando nosotros clamamos al Señor, es como inevitable, ¿verdad? Que esas lágrimas corran, y que todo nuestro ser esté creyendo, y hay algo que se manifiesta en nosotros, ¿verdad? Y siempre yo pienso que las lágrimas son lo primero. Yo pienso que aunque sean hombres o mujeres, cuando estamos clamando a Dios, cuando estamos pidiéndole con esa oración de fe, creyendo verdaderamente, yo creo que siempre hay algo que nosotros, hay personas que yo las veo cuando están orando así como lo hacía Elías intensamente, pues tiemblan cuando están clamando a Dios. Hay personas que oran, y pues siempre, ahorita llegó mi hija y le digo, siéntate, como que el Señor le dijo, no, póstrate. Y entonces ella sí se sentó porque me obedeció, pero a la vez dice, no, ante la presencia de Dios, pues tenemos que postrarnos, ¿verdad?
Aleluya, gloria al Señor Jesús, porque Él es bueno y misericordioso, amén, gloria al Señor. Otra porción de la palabra, entonces cayó fuego. Ahí está la respuesta a la oración de fe. Siempre que tengamos una oración de fe, vamos a ver la respuesta. Así como nuestros hermanos que vinieron en esta noche y pidieron por sanidad, con fe van a recibir la sanidad. Amén. Y yo creo que también a ese sobrino de mi hermana Abigail, si el Señor, si es la voluntad de Dios, ese niño se va a levantar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y dice, viendo todo el pueblo, se postraron. ¿Eh? Hermano, se postran ante el poder y la majestad de nuestro Dios, amén, porque nosotros creemos en ese Dios, amén, gloria al Señor Jesús. Y bueno, también la última porción que leímos, a mí no me gusta mucho decir la parte mala, ¿verdad? A mí me gusta mucho decirlo como que las bendiciones, las promesas de Dios, pero también Dios es fuego consumidor, también es fuego consumidor. Dice, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y le llevaron a Elías al arroyo de Sidón y allí los degollaron. Esta es una parte que, aunque a mí no me guste decir estas palabras, ¿verdad? Porque son duras, pero el Señor destruye la maldad. Este pueblo, como dice su palabra, este rey estaba en contra de la voluntad de Dios y toda la gente se había pervertido, y como dice la palabra, estaban adorando a otros dioses. Y entonces vemos en su palabra que el Señor es justo. El Señor también derriba esos ídolos, esas cosas que no son agradables ante su presencia. Gloria al Señor Jesús, porque Él tiene el poder y Él tiene la autoridad para destruir toda la maldad, amén. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo pienso que esta oración, esta palabra, el conocer a Dios nos aumenta la fe. Esta palabra es, como dice su palabra, vamos a leer, que dice San Juan 5:39. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esa es una escritura que me encanta y me parece muy importante, que la palabra de Dios es la que da testimonio de nuestro Dios. En cuanto más nosotros conocemos a este Dios, nosotros podemos fortalecer nuestra fe. Porque si nosotros vemos como en esta palabra, que el Señor es poderoso para hacer las cosas, hasta las cosas que parecen imposibles, ¿verdad? Porque viendo aquel holocausto que estaba tan inundado de agua, pues tal vez las personas, hasta a lo mejor ahora ellos se burlaban de Elías y decían, pues ¿cuál fuego va a descender y va a consumir esto si está todo mojado? Y pues lo veían imposible. Sin embargo, para el Señor nada es imposible, amén. Gloria al Señor Jesús, gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la escritura en Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 17. Gloria al Señor. Leámoslo todos juntos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír. Así que nos guste leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios, porque el Señor obra a través de su palabra, amén, y esta palabra nos fortalece la fe. Gloria al Señor. Es muy importante
que nuestra fe se fortalezca para que podamos orar con fe y que podamos tener lo que le pedimos al Señor. ¿Amén? Bueno, vamos a leer también la escritura en San Mateo 17:20. Dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagínense, hermanos, esta es una promesa de parte del Señor. Es que tenemos mucho, es que la palabra ni siquiera se debe de hacer rápido, porque es que cada palabra tiene mucho contenido. Dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, y por eso me traje en este día, esta es una manualidad que hicieron uno de los maestros, y mis hijos ahí traían estos frasquitos, y tiene un versículo, San Mateo 17:20, precisamente. Pues este frasco contiene un grano de mostaza, y para ver ese grano de mostaza casi me tengo que poner los lentes. Sin embargo, y eso es lo que me inspiró, siempre me gusta compartirles lo que me inspira para pensamientos que me invitan a predicar aquí. Y entonces estaba mirando esto, el grano de mostaza, es tan pequeñito. Sí, yo les invito, si ahorita terminamos, lo pueden pasar a ver con mucho cuidado porque es un tesoro para mí. Y entonces es tan pequeñito, y yo había pensado, si yo tengo fe, y yo dije, yo tengo fe, y pensaba, en mi mente estaba pensando las cosas, todos los milagros que Dios me ha permitido ver en mi vida, en la vida de mis hermanos, ¿verdad? Porque aquí testifican de muchas cosas maravillosas que Dios hace. Y entonces yo decía, sí tengo fe. Luego le comenté a otra hermana, pues no tengo fe porque no he movido ninguna montaña, porque dice su palabra, ¿verdad? Que dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías esta montaña, muévete para acá, y se movería. Dije, no tengo fe, ni como un grano de mostaza. Dice, hermana, no es literal. Entonces me puse a meditar entonces otra vez, y dije, pues puede ser, porque las cosas que parecen imposibles para nosotros son como esa montaña. Para nosotros, bueno, por ejemplo, miremos en ese altar que Elías había hecho. Parecía imposible que un fuego iba a descender y iba a consumir esa carne, porque no era 1 kilo de carne, ni era 1 libra, 2 libras, era 1 tonelada de carne, yo creo, ahí. Era un animal grande. Esos animales son muy grandes. Y la leña, y consumir la leña, y consumir las piedras que había puesto, que simbolizaban las tribus, las 12 tribus, y consumir esa agua. Todo estaba mojado, inundado estaba eso. Entonces eso parecía imposible. Sin embargo, vemos que por la oración de fe que hizo Elías, eso fue. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Y en nuestra vida, pues comúnmente las enfermedades, ¿verdad? A veces podemos tener alguna enfermedad, no, tal vez nosotros mismos, no, pero tal vez nuestros familiares, alguna enfermedad que uno dice, o los médicos incluso dicen, no, es que ya, que se lo lleven a su casa porque ya no tiene solución. Y yo tengo testimonio de eso, que Dios es fiel y verdadero. Gloria a Dios, Dios es poderoso. Dele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Tal vez nuestra fe es tan pequeña como un grano de mostaza. Sin embargo, el poder de Dios es grande. ¿Eh? Gloria a Dios. Pues también podía ser en alguien que tenga algún deseo. Estaba pensando en los jóvenes. Tal vez hay jóvenes que anhelan tener
terminar una profesión. Y pues a veces terminar una profesión conlleva sacrificios y esfuerzo. Y a veces tal vez los jóvenes lo ven difícil y tal vez lo ven imposible. Pero si tienen fe, como un grano de mostaza, es posible. Amén. Pues para animarles a los jóvenes que estudien, que se preparen, amén, gloria al Señor Jesús, que aunque parezca muy larga la profesión o muy difícil o no hay dinero o tal vez no hay los recursos, pero Dios es fiel y Él suple todas nuestras necesidades, amén. Así que sí, es posible. Si oramos con fe, el Señor obra poderosamente. Y en ese, yo no sé cuál sea el deseo de su corazón, yo no sé cuál sea la petición que usted le pone al Señor, que tal vez para usted es tan difícil, pero para nuestro Dios nada es imposible. Amén. Gloria al Señor Jesús. Me quiero demorar mucho, pero vamos a continuar leyendo ahí. Hay una escritura en San Mateo 8. San Mateo 8. No, perdón, San Mateo 9. San Mateo 9. Dice: Jesús sana a un paralítico. Entonces entró Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían entre sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más difícil, decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló, glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gloria al Señor Jesús. Aquí una vez más, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así vemos que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así como Dios obró en el tiempo de Isaías, y Dios cuando vino también hizo grandes maravillas, y el Señor sigue haciendo grandes maravillas el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor Jesús. La fe es viva. Eso es algo que quisiera notar, porque viendo Jesús la fe de ellos. Si ustedes recuerdan, en esta escritura el Señor estaba reunido y la casa estaba llena. Entonces esos hombres hicieron un agujero, ¿cómo les llamamos? Lo bajaron, ¿verdad? Entonces ellos creían que si su amigo, aunque estuviera paralítico, ellos iban a recibir algo poderoso de parte de Dios. Y entonces la fe de ellos actuó, ¿verdad? Ellos hicieron un agujero ahí en donde tenían que hacerlo para meter al paralítico. Hicieron lo que tenían que, o sea, todo lo que pudieron para lograr poner a su amigo y traerlo ante el Dios que podía hacer la obra, amén, que podía sanarlo. Gloria a Dios. Y algo que noté también en esta escritura, porque aunque nosotros tengamos fe, como un grano de mostaza, el Señor obra. Y aquí dice que los escribas estaban hablando, como pensando en su mente que era una blasfemia. Entonces estas personas no creían. Sin embargo, el Señor tiene el poder. Así que si nosotros tal vez creemos o no creemos, el Señor es poderoso. Amén. El Señor puede hacer grandes cosas, grandes maravillas en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Ya vamos terminando, hermanos. Vamos a leer
ya por último, en Primera de Juan, capítulo 3. Esta palabra me pareció, bueno, es que toda la palabra es muy linda. Gloria al Señor Jesús. Y quería compartirla para terminar este mensaje. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Amén. Ese es un milagro. Ese es un milagro que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. El Señor nos ha quitado nuestros pecados. Así que si usted tal vez pueda decir, no, es que yo no he visto algo tan grande y maravilloso como lo que hizo con Elías. Pues le digo en esta noche, hermano, el Señor te ha quitado los pecados. Bueno, si eres bautizado, si te has arrepentido, si has confesado, ¿verdad? Que Dios es nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, considere que usted ha recibido algo grande y poderoso de parte de Dios, que Él nos ha purificado. Todo aquel, vamos a seguir ahí en el versículo 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Por la palabra de Dios es que podemos nacer de nuevo. Así que estemos siempre constantes leyendo la palabra, escuchando la palabra, para que nuestra fe se fortalezca y para que nuestras oraciones puedan mover montañas. Amén. Gloria al Señor Jesús. Pueden estar de pie. Vamos a cantar una alabanza para estar despedidos. Me gustaría esa alabanza que dice: toda la gloria y la honra es para ti. Bueno, la que el hermano le ponga a Dios en su corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña: muévete, muévete. Y la montaña se mueve.
muévete, yo le diría a la montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Bueno, vamos a orar todos juntos para darle gracias al Señor por su palabra. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo es para mí. Gracias al Señor por su palabra que nos edifica, que nos transforma cada día, que nos perfecciona. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar todos juntos para quedar despedidos. Padre Celestial, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, y te damos a ti, Señor, la gloria y la honra, Señor, porque solo tú eres digno, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, que no vuelve a ti vacía, Señor, sino que hará el propósito para que tú la enviaste, Señor. Gracias por todos mis hermanos que están en este lugar, Señor. Te pedimos que bendigas, Señor, que los lleves con bien hasta sus hogares y que bendigas, Señor, por medio de ellos en su casa, Señor, que lleves bendición, salvación y vida eterna, Señor, para cada hogar, para cada familia, que cada uno de nosotros podamos restaurar ese altar en nuestros hogares, Señor Jesús. Te pedimos que obres poderosamente, Señor, porque tú eres fiel y poderoso, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios.